Me gusta la política. Comenzamos como estaba tomando la coca, pero no pasa nada. No, está bien, está bien. La coca es buena, hace bien en la salud. Escuchá, acá tenemos un invitado escuchando la música. Teoría, clima de época. Yo voy a escuchar. ¿Qué opinas de esta obra audio? A ver. Es impresionante. Creo que nunca había escuchado una obra de composición tan elevada. Mirá, vos sabés que iba a decir audiovisual, pero ¿cómo se dice esta obra auditiva? ¿Se dice? No. Musical. Pieza musical. Tenés razón. Sí, discúlpeme. Bueno, bienvenidos a todos, a todas al programa Clima de Época. Acá estamos con... María Paz Mantelet-Riva. Wow, nunca había dicho mi nombre completo al aire. Es muy largo. Yo creo que mi nombre es demasiado largo. Al pedo, no hace falta. Y también estamos con... Bruno Sirote. Muy bien, más Con- breve, más cortito. ¿Y al pie? ¿Y acá? Santiago Eul Mesequian. Ahí tiene como un giro, pero me gusta. La extensión de tu nombre me parece... Apropiada. Apropiada. Claro. Totalmente. apropiada. Como que Como este va- programa, es un programa apropiado. Como que siempre que digo, ¿viste? Para mí un apellido no es tan difícil, pero siempre se comienza y te dicen... ¿Qué? Y lo dejan tipo ahí en el medio. Para mí no es tan difícil. Se escribe bien, se escribe como se dice. Hay apellidos más difíciles. Sí. Hay apellidos más difíciles, yo Sí. creo que tiene como un giro ahí que puede generar confusión. También está como el Olmequian. Claro, si te da fiaca, capaz de decirse Olmequian. Eurnequian, ahí puede te- llegar a decir, Eurnequian, ¿viste? exacto. Claro, quizás le sobra una sílaba. Puede ser. Pero a pesar de todo esto, a pesar de estos nombres extensos que estamos hablando y haciendo referencia, lo que estuvo pasando esta semana estuvo un poquito complicado. Creo que fue una semana polémica para sacar noticias en este momento. Podemos comenzar con la primera noticia del día que hace referencia que un señor llamado Alberto Fernández, nuestro expresidente de la Nación, fue denunciado por su ex novia. No creo que hayan sido... creo que No. se comprometieron, nunca anunciaron el casamiento. Pero Fabiola, que es la ex compañera de Alberto Fernández, denunció al expresidente por violencia de género. Estamos hablando también como que en la presidencia pudieron haber habido algunos indicios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue la fiesta de Olivos? Sí. Que él le echa la culpa o él dice, bueno, Fabiola estaba medio triste, festejó el cumpleaños, fue mi error, pero como que responsabiliza medio indirectamente a Fabiola por Sí. esa participación, y ese fue como el primer que se vio como en público, ¿no? ¿El primer qué? Bueno, medio como un tuerzo. La primera flopeada. Sí, la primera... Está bien, me gustó el Sí, concepto. sí. Y bueno, ahora lo denunció y también como siento acá tenemos a nuestra compañera que me gustaría preguntarle más su opinión. Pero, por ejemplo, como un presidente también que reivindicó tanto todo lo que era el Ministerio de la Mujer, él se autollamaba el primer feminista. Alberto Fernández, que derribó al patriarcado. Dijo, Lo dijo. Es la persona que dijo, le puse fin al patriarcado y ahora te viene esta noticia. Sí. Bueno, no sé, también como viéndolo también desde el movimiento, me parece que para el movimiento peronista, el PJ, todo el movimiento en general que formó parte del anterior gobierno es un golpe muy directo, ¿no? Y siento que podría quedar en segundo lugar lo que es... ahora te quiero dejar a vos para que hagas A ver. una pequeña participación, pero que puede llegar a dejar en lugar también lo que es realmente importante, que es el acompañamiento que tiene que tener una víctima de violencia de género, por ejemplo. Y ahora como que todo se centra principalmente... Bueno, este es un chanta, se termina legitimando también un poco el movimiento feminista, como yo lo veo, por ejemplo, desde mi lugar. Pero bueno, esa reflexión quería traer. No sé, o sea, siento que es algo como muy complejo y se puede mirar de muchas aristas. A ver, para mí es como muy... Ya es una figura que está completamente como denigrada, primero por el desastre de la gestión, pero también por cómo fue el proceso de traspaso y cómo la herencia de esa gestión nos llevó a cómo estamos ahora. Entonces, hoy por hoy hay... Ya de por sí no estaba a la altura de... O sea, es una figura que ya estaba rebajada y ahora cayó 3 Claro. pisos bajo tierra. Y la verdad es que... como creo que Grabois trae un poco esto de la falta también de referencias, porque tampoco tenés a quién mirar y no hay una figura que no quede como manchada en la política, que sea referencia en este momento. Y creo que tenemos que empezar a como pensar eso, cómo construir nuevas referencias. Yo creo que igual en general estamos en un contexto en el que el feminismo y la política y la identidad está bastante dejada a un costado y que
como quizás como movimiento hay un proceso de reorganización que quizás tiene más que ver con que estamos militando en otros espacios, o sea, estamos militando en el barrio, estamos militando en otros como en otros partidos o en otras estructuras que nos permitan atender a más cosas que solo la agenda feminista desde una perspectiva feminista. O sea, las feministas siguen estando, por suerte somos un montón de personas que o incorporamos o crecimos de esa generación, incorporamos esa perspectiva. También eso, como pienso que me equivoqué, no somos somos les, tipo, somos un montón, que hay un montón de pibes y pibas y pibis que como que se identifican con la perspectiva feminista. Entonces creo que, a ver, que el desastre de Alberto no desarma todo lo que es Claro, vos decís una que- herencia y una Ok. perspectiva que yo creo que queda en los militantes y las nuevas generaciones. Y por más que pensemos que está esta cosa de, bueno, el feminismo se volvió a ser una cosa medio progre, medio de nicho, medio marginal, medio disociada de la realidad y del contexto político hoy. No sé, hay una demanda de los pibis de que se les siga enseñando sobre esas cosas. Hay una demanda de que siga estando en agenda. Nada, Lo que me preocupa, perdón, interrumpo un segundito Sí. y te dejo seguir, es el uso político también de este hecho, a partir de nuevo, de la delegitimación de más de la oposición justamente al feminismo, de los partidos como La Libertad Avanza, que vienen reivindicando principalmente otras posturas. Bueno, cómo esto, por ejemplo, se puede usar para, no sé, extremizar, por ejemplo, las opiniones de la gente que milita en esos partidos. Para mí se puede regar de esa forma también, ¿no? Yo lo veo como un problema también en parte por eso, y algo que me preocupa como principalmente eso. Sí. No sé, creo que como que quizás a mí lo que más me preocuparía es como el desmantelamiento de las políticas públicas y las Sí. instituciones que están a cargo de, por ejemplo, no sé, de sostener las leyes que se consideran como conquistas del feminismo. Ya están siendo desmanteladas, ya están siendo desfinanciadas. La verdad que se use como crítica para bastardear a la oposición, hasta pienso que sería poco estratégico por la reducida relevancia que está teniendo el feminismo hoy. Entonces como que no lo veo tan como probable. O sea, sí, va a suceder, pero lo veo como algo que va a pasar en 2 días. Claro. No sé. ¿Vos qué pensás, Bruno? Yo veía algo que me preocupó mucho hoy, que un poco lo dijiste vos al principio, que es esto de la atención a la víctima. Hoy, después de todo, o sea, el terremoto este que generó lo de Alberto, que o sea, qué sé yo, a mí me parece que es el corolario de una línea interminable de cagadas que se mandó a lo largo de la gestión y después, y como es un tipo que realmente no tiene nada que podamos decir me representa, ¿no? O sea, como que Sí. es un montón como durante toda la gestión fue un no, y nada, llegó. Yo creo que debe ser una uno de gestión los terrible. únicos chabones que no lo quiere nadie. Tipo, no lo quiere nadie ese chabón. Sí, literal. Pero por otro lado, una cosa que veía hoy era un post de Milei, ¿no? Sí. Bueno, porque además estos días estuvo el desmantelamiento oficial del INADI. Sí. Que lo pusieron a la venta. No, claro. No, iba a decir del Ministerio de la Mujer, que pensaba que el Ministerio de la Mujer lo habían puesto a la venta, pero está en el INADI. Sí. Ah, Se no sé. efectivizó el Se desmantelamiento. efectivizó hoy. el desmantelamiento del INADI y por otro lado, del Ministerio de la Mujer también. O no sé si, no me acuerdo bien cómo fue, pero Se bueno. declaró, no sabía que se había... El tema es que veo un post de Milei que dice algo sobre Alberto Fernández, qué sé yo. La forma de atacar estos problemas no es creando ministerios y gasto público, sino con penas más fuertes. Claro, mirá. Y eso es un problemón. O sea, ¿pero por qué me parece un problemón? Sí, Porque de repente en ese penas más fuertes, castigo a el criminal, la víctima queda olvidada, ¿no? Y dónde está la planificación estratégica, dónde está el tratamiento integral de las problemáticas de género, dónde está la prevención, ¿no? O sea, digo, si pensamos que la única solución son penas, hay algo en el derecho penal que es la retroactividad, o sea, que no puede alcanzarse. O sea, Sí, sí. el derecho penal siempre llega más tarde que el delito. Y es un problema pensar que la solución a un problema estructural como es la violencia de género, como son los femicidios, como es, bueno, en general
el machismo generalizado en nuestra sociedad, son el agravamiento de las penas. Sí. Es justamente una respuesta integral, que eso tiene que ver con políticas de planificación, con la puesta en marcha de políticas públicas que apunten a disminuir estos hechos y a prevenirlos. Y esta posición del presidente de la nación de decir esto se soluciona con penas, me parece conflictivo en principio, muy preocupante en general, ¿no? Sí. Sí, y quizás es el latigazo más fuerte en contra del feminismo, porque el feminismo de base se orienta mucho más a lo que dijo Bruno y se aleja en todo lo posible de una lógica punitivista porque a la larga no funciona y bueno, eso genera un montón de descuidos de otras cosas del foco ahí. Claro. Bueno, si quieren pasamos a la entrevista de nuestro sujeto acá, de nuestro invitado, que es un amigo de la casa, milita en Jóvenes por el Clima, Bruno Sirote. Igualmente lo vamos a dejar presentarse a él, pero les podemos adelantar que es un mega genio, un mega crack. Así que, y además, muchísimas gracias por venir, Bruno. ¿Cómo estás? Y preséntate si tenés ganas. Bueno, no, muy bien, la verdad, siempre es un gusto charlar con ustedes, tanto dentro como fuera del aire. Bueno, soy, como dijiste, Bruno Sirote, ya deben conocerlo a Bruno Rodríguez, bueno, acá en la contracara. También estudio ciencia política, igualmente, así que no sé cuán distintos somos con Bruno. Claro. Tengo 23 años y dentro de Jóvenes por el Clima estoy bastante dedicado al área de política internacional y de incidencia política a nivel nacional. Sí. Bruno estuvo, por ejemplo, dentro de la conferencia de las partes, que ahora nos va a explicar bien detalladamente qué es. Pero ahí viene el resumen, estuvo el año pasado, estuvo hace un par de años también, hace 2 años fue tu primera conferencia de las partes, ¿o fue el año pasado? Eso... Sí, fue en 2022, Claro. en la conferencia, en la COP27. Bueno, en resumen, estuvo medio que participando dentro de foros internacionales en los cuales los países se juntan a debatir acerca de cómo, no contraatacar, sino cómo atacar y cómo mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Pero bueno, ¿qué es esta conferencia de las partes? Contanos también tu experiencia, cómo fue esa participación. Bueno, primero lo teórico, la conferencia de las partes es una conferencia que se realiza cada año, es parte de todo el armado institucional de Naciones Unidas relacionado con el cambio climático, que surge en 1992 con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la SMNUC. Me gusta que vayamos diciendo las siglas porque hay muchas siglas dentro de lo que es lo internacional. Así que por favor decid todas las siglas que aparezcan. No, Todas. bueno, son muchas, pero Okay. sí, si hay algo complicado en este tema son las siglas. Ok. Pero bueno, en español es CMNUCC. Ok. Esa es la Convención Marco de Naciones Unidas, que después dio paso a otros acuerdos internacionales, como el Protocolo de Kioto, que fue muy importante a principios de los 2000, y después, bajo esta convención, que es una convención marco justamente, es como un paraguas bajo el cual se estructuran todas las políticas internacionales de cambio climático. Sí. Surge en 2015, en la COP21, el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París, entonces, se convierte como, es el hito más grande dentro de la historia moderna, digamos, de estas conferencias respecto de la legislación sobre cambio climático. ¿Y qué dice básicamente este acuerdo? Que tenemos que reducir las emisiones de una forma que nos permita evitar que la temperatura media global supere los 1,5 Claro. grados respecto de niveles preindustriales. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero porque generan justamente el cambio climático. Entonces, tenemos que tratar de hacerlo de una forma que sea consistente para que no pasemos ese umbral de 1,5 Claro. que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es la máxima autoridad científica sobre cambio climático, dice que sería catastrófico y que no podemos predecir, muchas veces no podemos predecir tanto los efectos del cambio climático. Y estamos en con las temperaturas. 1,2 grados. O sea, no tenemos que llegar a 1,5 y estamos en 1,2 en este momento, ¿o no? Estamos en 1,2. El año pasado se superó el límite de 1,5 varias veces. Mirá. Estamos complicados, la verdad. Ok. Hay, como que va pasando el tiempo y cada vez la comunidad internacional dice, che, Claro. no sé Sí, si sí. vamos a lograr esto. Y un planteo, porque por ejemplo vos estuviste participando, luego hubo otros militantes de Jóvenes por el Clima que estuvieron participando. ¿Por qué considerás que es importante la participación juvenil y de organizaciones ambientales o socioambientales a lo largo de todo el mundo que participen dentro de estos foros? ¿Qué hace? ¿Cuál es el día a día de un copero que va a la COP, que está ahí adentro y que participa Copero. dentro de esa jornada? A ver, o sea,
haces de todo un poco. También depende del objetivo de tu organización. Desde Jóvenes por el Clima lo que buscamos es generar alianzas a nivel latinoamericano sobre todo, pero también a nivel mundial para fomentar políticas de cambio climático, fomentar, no sé, la cooperación en planes estratégicos de acción para... A ver, hay algo que pasa durante las COPs que es, la COP dura 2 semanas. Ahora, el trabajo de las organizaciones se da todo el resto del año. Entonces trabajás todo el año, vas construyendo tus campañas, vas haciendo un montón de trabajo para llegar a la COP y poder compartir ese trabajo con otras organizaciones, tratar de transferir capacidades, entender qué están haciendo otras organizaciones, poder conectarte y intentar generar nuevas propuestas para hacerle frente a la crisis climática desde las organizaciones de la sociedad civil. Sí. Por otro lado, también tenés la parte de incidencia política. Mirá. Donde la COP es un lugar muy loco porque vos capaz vas caminando y te cruzas a Joe Biden. Claro. O sea, Claro. o sea, es muy, muy loco. Tipo, O Alberto Fernández. Claro. Sí, no tuve el placer. No todo este placer. No Ok. tuve el placer, pero sí, quizás a otros presidentes latinoamericanos. No sé, me la crucé a Dilma Rousseff, que bueno, expresidenta de Brasil, Sí. a Petro de Colombia, bueno, a distintos presidentes de América Latina. ¿Te sacaste fotos? Me saqué fotos, pero nunca las verá el mundo. Ok. Son para mí. Y bueno, también podés interactuar con tomadores de decisión, ¿no? Claro. De políticas públicas. Sí. Y también podés interactuar justamente con los negociadores. Porque, ¿qué pasa en estas conferencias? O sea, no es que Ya. vamos personas de sociedad civil y van periodistas, y etcétera, y hacemos todos una mancomunidad de personas Claro. interesadas en el clima. Y se abrazan, y nos ¿no? abrazamos. Ah, ¿no? Eso. Mientras nosotros hacemos eso, hay otras personas que están adentro de unas salas que se llaman salas de negociación. Sí. Porque los países en las conferencias de Naciones Unidas lo que hacen es ir a negociar los términos de acuerdos de nueva normativa que va a regir sobre todas esas partes involucradas. Claro. Una parte es un país, ¿no? Sí. O sea, ese es el término que se usa bajo la Convención Marco, ¿no? Entonces van los países y discuten, ¿no? Y entonces tenés el bloque de los países. Argentina negocia con Brasil y con Uruguay. Claro. Y ahora incorporaron a Paraguay, ¿no? Sí. Entonces ellos negocian juntos y tienen una postura concreta sobre cuáles tienen que ser las metas de mitigación. Pero de repente te agarra el Umbrella Group, se llama, que Mirá. es el grupo de los países desarrollados. Sí, parece tipo Ay, Illuminati, sí, sí, tipo sí. de Sí, Umbrella sí, sí, Group, es tremendo. Tipo una organización malvada de una serie Claro. de... Es total. Sí, había una... ¿no había había Resident una... Evil, no Sí, es? sí, Sí. que eran los malos que habían creado malos. los zombies. Bueno. Así que, para existen. pensar, ojo. Existen. No, pero los países desarrollados se agrupan bajo este grupo, ¿no? Y tienen otra perspectiva sobre, Mirá. por ejemplo, el financiamiento, ¿no? Nosotros decimos, países del norte, ustedes causaron la crisis climática, nos tienen que financiar. Y de hecho, eso está contemplado dentro de los acuerdos que tenemos. Mirá, Se llama el sí. principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, con capacidades respectivas, porque aparte hay países que no tienen las capacidades suficientes Claro. como Y para que- desarrollar políticas públicas fuertes. Y que había un objetivo como de 100.000 millones de dólares para el 2020 que no pasó. ¿o Ok, sí? bueno, Flopeó, en un se puede toque decir que se puede decir flopeó. que flopeó. En un toque les voy a comentar sobre eso porque básicamente ese es el tema principal Sí. de la COP de este año. Mira. Yo pensé Es que no una- pasaba nada importante. O sea, yo había escuchado como mucha manija de la COP que viene, la que se va a hacer en Brasil el año que viene, y no tenía nada de data sobre esta. Contanos qué va a suceder. Ahora les cuento. Spoileanos. Dale, les cuento. Bueno, entonces termino un poco. Sí. Nada, Sí. la idea es que esos países se juntan, negocian, qué sé yo, y salen cosas como el Acuerdo de París, como el Protocolo de Kioto, que son normativas súper importantes y que definen también las condiciones bajo las cuales se va a otorgar financiamiento para Claro. hacerle frente a la crisis climática. Y que ponele, Eh, uno dice no y eso muere, ¿o no? Claro, porque aparte se define por consenso. Claro, No ok. es que se vota y la mayoría decide esto. Todos los países tienen que estar de acuerdo y todos tienen que votar que sí para que una declaración salga. Entonces son negociaciones complicadas, se negocia hasta la última coma del acuerdo porque eso influye en todo. Bueno, Yo había entendido eso, como que una vez hablé con una piba que tenía una escuela internacional de formadores de jóvenes para que puedan ir a participar en la COP, que hacía mucho hincapié en eso, de que vos podés estar escuchando la misma conversación y estás y
y puedes no estar entendiendo porque las palabras específicas que se ponen tienen significados muy específicos y a veces puedes estar 1 hora o 3 horas discutiendo una palabra en el acuerdo porque implica cosas distintas y compromisos distintos. Sí, total. Bueno, el otro día estábamos en una capacitación con negociadores sobre financiamiento climático y nos iban comentando cómo se fue degradando el objetivo de financiamiento. Sí, yo estaba también. ¿No? Sí. Ouch. Claro, vos estabas... Bueno, y lo que comentaba era que primero decían, bueno, tienen que otorgarse 100.000 millones de dólares al año para que los países en desarrollo le hagan frente a la crisis climática, ¿no? Y buenísimo, qué sé yo, todos contentos, bla, bla, bla. Después ese objetivo se cambió, en vez de otorgar, decía, deben movilizarse 100.000 millones de dólares. Y movilizarse significa otra cosa, porque otorgar es inversión directa, ¿no? Entonces Claro. yo hago un proyecto por 100.000 millones de dólares. Claro. Movilizar significa, yo capaz, le doy 10 millones de dólares a un banco, el banco hace unas movidas ahí, va swapeando tasa como Toto, entonces moviliza recursos para que se aumenten Claro. los flujos financieros para poder financiar un proyecto. Sí, obvio. Y bueno, y así se fue degradando el Pero- objetivo de financiamiento hasta que estamos donde estamos, que estamos un poco complicados, y no se cumple el objetivo de financiamiento, que todos los años tienen que proporcionarse 100.000 millones de dólares Mirá. para hacerle frente a la crisis. Movilizarse 100.000 millones de dólares. Ok. Y esto puede ir cambiando, por ejemplo, vos dijiste como que se fue degradando el objetivo. Antes el objetivo era otorgar y año a año, la próxima conferencia, por ejemplo, lo cambiaron a movilizar. ¿Cómo es eso? ¿Se va Sí. cambiando punto por punto todas las COPs? No necesariamente, o sea, tampoco soy un experto en el tema, No, pero claro, digo, no, obvio. estoy repitiendo lo que escuché en una charla, pero sí entiendo que esto fue en el lapso de 8 o 10 años, Claro. quizás, Claro. que fueron debilitándolo de a poco, porque además eso, o sea, como que tenés diferencias de poder. Sí. Los países del norte tienen capaz 10 negociadores y un masajista, y Argentina tiene uno. Claro. Y no tiene plata para comer. Claro. Entonces, bueno, hay unas diferencias que hacen que también haya asimetrías en el poder de negociación. Pero este año, en la COP29, se va a estar debatiendo el nuevo objetivo global cuantificado de financiamiento climático. Mira. Ok. ¿Qué es esto? Esos 100 millones que dije recién, que es una cifra que se tiene que mover, 100.000 millones, Sí. este año tiene que aumentar. Mira, ok. Porque en su Obligatoriamente. momento, sí, o sea, porque se viene trabajando, bueno, las COPs, en realidad vos en el medio de las COPs tenés conferencias de medio término y aparte tenés grupos de trabajo específicos que van reuniéndose un montón de veces al año, bla, bla, bla. En fin, lo que está pasando es que se puso esa cifra de 100.000 millones de dólares al año en un momento porque sonaba lindo, qué sé yo, 100.000 millones, o suena un montón de plata. Número redondo. Y claro, número de redondo y se dieron cuenta que, che, capaz no alcanza. Claro. Y ahora las charlas técnicas de expertos en economía que estuvieron analizando cuánta plata tiene que movilizarse. Bueno, el último reporte que salió del Standing Committee on Finance, de que el Comité de Finanzas Permanente, dice que se tienen que movilizar hasta 2030 entre 6 y 11 billones de dólares. Mirá. ¿No? O sea, trillions en inglés. No, sería... Trillions. Claro, está en trillions en inglés. Sí, Billones tenés razón. nuestros, que es una barbaridad de plata mal. Hmm. Y hoy tenemos dos opciones de negociación, ¿no? Que está siendo una COP muy conflictiva, ¿no? Porque esto, no se están pudiendo poner de acuerdo ni siquiera hacia dentro del bloque de los países en desarrollo. Y los países desarrollados no presentaron ninguna opción de Mirá. financiamiento. O sea, llegaron a la conferencia en junio de medio término y iban a discutir esto, el nuevo objetivo global cuantificado. Llegan y dicen, bueno, países desarrollados, ¿qué propuesta tienen? No tenemos ninguna. Ah, bueno, nosotros proponemos, y el grupo africano propuso, si mal no recuerdo, 1,3 billones de dólares de financiamiento, y el grupo de los países árabes creo que propuso 1,1. Pero no se Sí. pusieron de acuerdo para hacer esas propuestas. Claro. Entonces generó fragmentaciones hacia dentro del grupo de los países en desarrollo. Sí. Porque no hubo coordinación hacia adentro. Entonces se está viendo un montón de
Claro. conflictos internos que hacen que las negociaciones se vuelvan un poco más difíciles. ¿Y en qué se fundamenta? O sea, en realidad como que tengo una opinión, pero quiero que comience vos diciendo, por ejemplo, ¿en qué se fundamenta este reclamo que tienen los países subdesarrollados en el pedido de financiamiento que le den los países desarrollados para impulsar medidas de acción climática? Porque imaginando que yo no fuese militante de Jóvenes por el Clima y que no supiera esto, o no que no lo sé, que no opinara sobre esto. ¿Por qué no invierten ellos y por qué no todos los países invierten de igual manera en el cambio climático? Si todos somos responsables, Bruno. ¿Por qué? Porque no sé. ¿Por qué será? No, bueno, ahí es lo que les comentaba antes. Existe un principio dentro del derecho internacional de cambio climático que se llama el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Claro. Todos tenemos responsabilidades respecto de la resolución de la crisis climática, no las tenemos en igual medida. Sí. ¿No? Entonces, Estados Unidos, que emitió el 30% de las emisiones históricas de todo el mundo durante el siglo XX, Que es el mayor emisor de la historia. que es el mayor emisor de la historia, Voy a ir aportando yo, vos seguís hablando. sí, por favor, aportá. Sí. Estados Unidos, que es el mayor emisor de la historia, tiene una responsabilidad histórica mucho más grande que Argentina, que emitió el 0,7%. Bueno, hoy emite el 0,7%, Sí, pero claro. emitió una cifra similar, entre el 0,5% y el 1%. Entonces, esa diferencia en la causación, y aparte de esa diferencia, porque hay algo interesante que es, vos como economía, por lo menos durante el siglo XX, cuanto más emitías, más te desarrollabas. Claro. Más capital juntabas, acumulabas, porque es obviamente quienes producen emisiones son los países industriales. Sí. Entonces se generaba una diferencia de poder ahí, no solo en términos de poder político, sino también en términos realmente de poder económico. Además que como es un proceso que se da bastante en paralelo a como la colonización de América y de África y de tipo el Total. saqueo de recursos y los materiales para ese desarrollo. O sea, hay algo de que los propios territorios estuvieron al servicio de ofrecer los materiales con los cuales se bancó después todo el desarrollo industrial. Sí, exactamente. Así que bueno, por eso mismo es que los países del sur, los países en desarrollo, que bueno, muchas veces cuando hablamos de política internacional dividimos los países entre norte y sur, ¿no? Sí. Los países en desarrollo le exigen entonces a los países desarrollados que financien las transiciones de los países del sur, Claro. o por lo menos que financien los reportes, ¿no? Por ejemplo, porque también participar de estas reuniones y hacer toda esta documentación lleva un montón de recursos del Estado. Entonces, también el peso de los reportes recae sobre países que no tienen capaz la capacidad. Entonces, que los países del norte pongan los recursos para que puedan hacer los reportes los países del sur también es importante. Hay como un montón de cosas que se juegan ahí. Y algo que a mí me llamó la atención, que dijiste que el crecimiento económico se veía dado, por lo menos, o está relacionado con lo que era el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. También pasa lo mismo y también como consecuencia sucede esto que mencionábamos antes, que por ejemplo el aumento del consumo de electricidad de los países también se ve reflejado con una mayor calidad de vida dentro de los países. Por ejemplo, un país más consume electricidad o las poblaciones en nivel per cápita en comparación una persona dentro del país, mientras más electricidad se consume por persona dentro de un país, está relacionado eso con una mejora en la calidad de vida, ¿no? Y como también lo planteo también como un problema, porque, o sea, afrontar el cambio climático cuesta mucha guita y cuesta mucho dinero. Hay países que, por ejemplo, las personas en promedio consuman menos que una heladera. O sea, es una realidad también. Y es como que estamos, creo yo, que en una problemática que muchísimos países tienen que aumentar el nivel de consumo, sea eléctrico, el nivel de consumo más en general, y aumentar su estándar de calidad de vida, con posibles también contribuciones al cambio climático y al calentamiento global, por ejemplo. O sea, no sé, lo planteo como un problema también hablando de que cuesta guita, o sea, reducir los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos, pero al mismo tiempo tenemos que generar nuevas cantidades de consumo para los países más pobres como los nuestros, por ejemplo. Total. ¿Y por qué? Además, nada, eso como un poco, escuchás el dato y no lo pensás, pero ¿por qué consumen menos que una heladera? Porque no tienen heladera, porque no Claro. tienen lavarropa, Claro. porque no No, tienen obvio. ningún tipo de electrodoméstico, ¿no? Sí. Y entonces, es eso. Imagina, o sea, digo, es muy complicado vivir en un país como Arabia Saudita o como Emiratos Árabes Unidos si no tenés aire acondicionado. Yo lo planteo, perdón, sí. No, que mismo también, por ejemplo, una ciudad más precaria seguro emite más gases de efecto invernadero que la otra, que una que está mejor económicamente. O sea, eso también, Sí.
como la falta de recursos incide en eso, en la capacidad que tienen también de llevar a cabo transformaciones y pasar a equipos que contaminen menos. Eso pasa, ponerle con las heladeras nuevas consumen muchísimo menos que una heladera vieja, por ejemplo. Total. Y también las enfermedades, o sea, en los países pobres hay muchísima más, capaz no tienen acceso a redes de gas, entonces queman madera o queman carbón para cocinar y el aire está contaminadísimo y la gente no puede respirar. Eso pasa mucho en Pakistán y en India, por ejemplo, y hay unas guerras ahí porque, no guerras simbólicas quiero decir, ¿no? Pero porque capaz el viento corre hacia el lado de Pakistán y toda la contaminación de India se va para Pakistán y después al revés, entonces se generan ahí muchos conflictos en torno al desarrollo. Sí, más problemas también puntuales, más de contaminación, como por ejemplo contaminación del aire o del río, pero vos ves el mapita de emisiones, de porcentaje de emisiones, los países más pobres, vos decís, wow, estos países son re sustentables, amigos, emiten re poquito, pero emiten re poquito porque los chabones no tienen auto, no tienen para una mínima calidad de vida estándar que nosotros esperamos con la población general, ¿no? Y yo lo planteo también desde una perspectiva que, por ejemplo, estos países como, o sea, yo incluyo a la Argentina también porque somos un país que tiene el 50% de pobreza, también a Latinoamérica en general. O sea, ¿qué tenemos que priorizar nosotros? Lo planteo como una pregunta, para mí es la adaptación al cambio climático y no tanto la mitigación. Pero estos fondos que nosotros recibiríamos, por ejemplo, si es que fuesen donaciones y no movimientos, si fuesen otorgaciones y no movimientos, que es algo que reclama, tengo entendido también como Argentina lo reclama particularmente a esa... Es la agenda como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Sí, en general depende, ¿no? Depende de qué agenda estés hablando. Por ejemplo, en Daños y Pérdidas se habla mucho sobre justamente lo que decís, que se otorguen subvenciones, se llaman, es decir, te otorgan plata sin contraprestación, vos no le tenés que devolver esa plata. Sin embargo, en general se habla de como mecanismos que están compuestos por un mosaico de mecanismos de financiamiento, ¿no? Entonces tenés préstamos con tasas bajas, tenés, subvenciones, tenés préstamos normales, tenés otros tipos de inversiones. Entonces, hay como distintos mecanismos para transferir ese dinero con distintas condiciones. Claro. Okay. Pero sí, Argentina sí, claro, o sea... Sí, reclamamos también por la responsabilidad histórica, ¿no?, que tienen los países del norte de financiarnos justamente por las emisiones que... Claro, emitimos un 0,7%, otro flaco te emite al mismo tiempo, otro flaco, con flaco me refiero a país igual. Sí. Pero otro flaco te emite el 30% y vos sufrís las consecuencias del cambio climático y no aportaste nada a la producción del problema, por ejemplo. O sea, aportaste una cantidad mínima. El otro chabón fue el mayor responsable y dice, todos tenemos que tener las mismas acciones para reducir los efectos del cambio climático. Sí, es súper interesante. Y después súper también interesante, sí. hay algo en clima que también me pareció súper interesante, el libro Clima del Gato y la Caja, donde Jóvenes por el Clima tuvo participación. Sí. En el capítulo, creo que es el capítulo número 1, número 2, el que escribió Juan y Arroyo. Sí, de transición energética. Lo tengo muy fresco, así que dale, te voy a poner a prueba. Bueno ese capítulo. Creo que es en ese, bueno, no sé. Ahora entré en duda. Pero hay otra cuestión que es, por ejemplo, lo que decías vos, ¿no? China emite el 32% de las emisiones a nivel mundial. Estados Unidos hoy emite el 16-17%. Sí. Sin embargo, gran parte de la producción de China es exportada y va a países de renta alta. Sí. Entonces, ¿para quién cuentan esas emisiones? O sea, si China produce, pero después esos productos son aprovechados por otros países. Se consumen en otro lado, claro. ¿Quién es el que está contaminando ahí? La tiro. No sé si tengo una respuesta definitiva. A mí siempre me gusta criminalizar al norte. Claro. Pero bueno, me parece como interesante también para pensar que no siempre es tan directo como este país emite, entonces es el principal responsable, porque de repente tenés una demanda acá que hace que si las capacidades industriales están acá, sí o sí tenga que producir más para satisfacer esta demanda. Sí, o ponerle, no sé cómo se contabiliza todo lo que es empresas que tienen sus filiales. Por ejemplo, no sé, si en Argentina se hace un proyecto minero, pero ese proyecto minero está como financiado, claro, se cuenta para acá, pero está bancado y la mayoría de las ganancias probablemente vayan a otro país que no es el nuestro, claro. O sea... También está todo desentramado. Sí, para ver eso es súper interesante el caso de Noruega. Noruega es un país petrolero, ¿no? Ellos producen petróleo a lo loco. Tienen, de hecho, a Equinor, que es la empresa estatal,
y que, bueno, quería producir acá en Argentina. Pero bueno, son también uno de los países más verdes, tienen un porcentaje muy alto de autos eléctricos y han financiado con sus exportaciones de petróleo, con su producción de petróleo, su transición Claro. energética. Es tipo un Canadá, ponele. No sé. A mí Sí, me gusta Canadá con la minería, con la bueno, minería. esto es con la energía. Claro, ok. Me encanta Bueno. porque son esos países que siento que tienen como fama de bonitos, Sí, como una sí. fachada de Sí, bonitos y de repente ves abajo de la alfombra los Sí, trapitos. sí, puede ser. Como que tienen aura elevada. Claro, sí, sí. A ver, un poco Bueno. son unos cracks, o sea, tipo, la vieron. La vieron. La vieron. Se puede decir que la vieron. Sí. Sí, sí, sí. Y encima ganaron muchas medallas en los Juegos Olímpicos. Pero bueno. Ay, sí, sí, sí. Hay algo, una solución al cambio climático. Yo creo que hay un mensaje subliminal en una de las películas, si quieren pasar al siguiente tema. Bueno. Que Yo en realidad me parecía bueno que sigamos charlando un poco de todas estas cuestiones que nos traía Bruno hoy y también sobre la transición energética, Sí. pero desde una perspectiva más lúdica y volviendo a una película infantil que yo creo que todos acá hemos visto, amamos, adoramos, para mí es una de mis favoritas, la vi 1.000.000 de veces y que es la película Monsters Inc. Así que, por favor, Nadia, ¿qué tienen en común Monsters Inc. con la transición energética? Ahí faltó común y con la realidad. Y por la realidad también, miren ahí el grito de Mike Wazowski. Así estuve yo hoy, Mirá. corriendo haciendo el PowerPoint que me estabas olvidé el cocinando cómo. también porque No, viste, no. tenés los guantes. No estaba cocinando, por suerte, hoy no tocó. Tenés hijos, hijas. Eh, Que está ahí. Estaba gestionando un grupo de niñes, pero no Mirá. eran mis hijas. Ok. Así que. Pero bueno, ¿qué tienen en común Monsters Inc. con la transición energética y con la realidad? Vamos con la primera diapositiva. Qué verde. Bueno, repasemos un poquito. Yo A ver. no sé si ustedes se acuerdan, pero en Monsters Inc. hay una crisis energética. Lo que pasa es que los niños ya no se asustan como solían asustarse. Ese es el punto de partida de la película. Los niños ya no tienen tanto miedo a lo que hacen los monstruos y por eso hay una crisis energética y está desabastecida Monstrópolis. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, Ya ese es el cerrando, contexto, ¿viste? ese es el Tipo, contexto que tenemos hoy, ¿no? Crisis Ok. energética. Tenemos un problema con nuestra. Ahí, paralelismo, para pensar. Y los niños no se asustan como antes. O sea, podemos Ah. acá empezar a hablar. Ojo. ¿Lo pensaste por ahí? Acá eso no lo había pensado. Ok. Juventudes empoderadas, eso también puede ser. Pero a ver, vamos a ver cómo sigue esto. Vamos, Nadia, con la siguiente. Frente a una crisis energética aparece la necesidad de innovar. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo un poco también con la transición energética cuando hablamos de. A ver, vamos con la siguiente, Nadia. Los cambios en las fuentes de energías y empezamos a pasar a pensar en las energías renovables. Por ejemplo, ¿cuál es el cambio de la energía? Vamos con la anterior, Nadia. ¿Cuál es el... Eso es un coso, es una garrafa, Paz, igual. No es muy renovable para mí, ¿eh? Pará, no, esas son baterías que almacenan los gritos. Está Y el bien. cambio en la fuente de energía, ¿con qué tiene que ver? Con que dejan de sacar la energía de los gritos de pánico de los niños y los empiezan a sacar de las risas, de la buena onda. La nueva fuente de energía son las renovables y las risas no se agotan. Lo Por aprendí. Las Dios. risas no se agotan. Me siento gaslighteado profundamente. Porque estábamos conversando Sí, sí, sí. antes de salir Estábamos. al aire. Y Bruno predijo mi teoría. Pero bueno, tampoco le iba a revelar, quería que fuera una sorpresa. Así que vamos con la siguiente, porque esto sigue. Sigue. Van a aparecer en la transición energética empresarios que solo se preocupan por las ganancias. Acá lo vemos a este. Mirá. ¿Se acuerdan que dice robaré los necesarios para salvar esta compañía? Pero pará. Quiero, ¿viste cuando ¿Querés volver? lees un texto y después vas con el profesor que necesitas que te explique el texto del profesor? Bueno, ver. estoy como en ese... Estoy yendo a la Monsters clase. Inc. es A el ver, texto. a ver. En este caso. Claro, Monsters Inc. es el texto. Yo necesito que el profe me vuelva a explicar. ¿Viste? El profe, no entendí mucho. O sea que son las risas son las energías renovables y las no risas. El miedo es tipo el petróleo. Bueno, no, Los pará. Podemos seguir profundizando. Sí. Si me mirás demasiado la hilacha, la analogía se va cayendo, eso seguro. Pero creo que es importante entender que hay una crisis
frente a la crisis surge esta necesidad de innovar y pensar nuevas Sí. fuentes, y ahí es cuando descubren que las risas pueden ser una fuente alternativa. Mirá. Si estuviésemos pensando en nuestra transición energética, quizás podríamos pensar en una matriz mixta de transición, entonces podríamos tener algunos gritos que se supone que son más eficientes. De hecho, en un momento en la película, este villano, el de robaré lo necesario para salvar esta compañía, hace una máquina, ¿se acuerdan? Para extraer los Ay, sí. gritos de forma más eficiente, La que- que es tipo un coso que succiona, que le succiona la cara a uno y que lo deja, Que le tipo deja hecho con mierda. Botox. Sí, Sí. Entonces, pensemos, pueden surgir tecnologías que quieran explotar y seguir haciendo las cosas de la misma forma, o también surgen otras. Por Claro. ejemplo, yo creo que las risas pueden ser un paralelismo con las energías más limpias. Claro. Y también entendiendo eso, que como que las risas pueden seguir eternamente, el miedo yo creo que en algún momento Ya se sé. acaba. A menos que hagas la máquina esa, que es el fracking. Ese es el fracking. No. Es el fracking. Para mí son las luces LED. Porque vos eficientizás, ¿viste? Pero tenés más luces. Claro, tenés más luces, pero No, seguís no, pasando... pero- No, está bien, tenés No, razón. no, es el fracking. Es el Estoy listo. convencido de que es el fracking. No, Estoy de porque acuerdo. encima es como un tubo Como que es- succiona. claro, un Yo creo que hay tubo. algo que hay. Sí. Sí. Ok, listo. Y- Me gustó. Y vamos con la siguiente, Nadia. Para seguir pensando esto, entendemos que los intereses económicos a veces atropellan el bienestar de la gente. O sea, Claro. piensen que cuando la energía la sacan de que los niños griten y se asusten, pobre los niños. O sea, está bien que es una película para chicos y medio que lo aceptamos como una premisa, pero qué cruel, qué cruel. Entonces, bueno, también podemos pensar que muchas de las propuestas de las formas en las que hoy por hoy extraemos energía y nos manejamos completamente naturalizadas, dañan al ambiente en el que estamos y también dañan a las personas. Entonces, en esta crisis hay que pensar formas que Claro. no atropellen al bienestar de la gente. Y asusta a los niños. Y asustar niños. No. Sí, eso es lo que me queda. No hay que Alexander. asustar niños. Ah, no. Por eso. No hay que asustar No, digo niños. eso. O sea, los niños están asustados ahora por la crisis climática y ecológica. Entonces, Disney Pixar ha creado esto para promover la transición energética. Claro. Tal cual. Disney Pixar, el primer ambientalista, podríamos decir, ¿no? Se podría decir. Y está bueno pensar que en la crisis climática, en la transición energética, nos vamos a encontrar con resistencia al cambio y a las nuevas formas de hacer las cosas. Mirá. Por ejemplo, ahí están los oficiales de la especie de, no sé cómo se dice, bromatología. No, bromatología es la de la cocina. Pero de tipo de salud. que Control biológico. Claro, sí, cuando se escapa Boo está dando vueltas y están todos tienen miedo porque tenían esta idea de que los Sí. humanos eran tóxicos, no había que tocarlos, solo había que asustarlos. Claro. Y como que partían de una idea de las cosas que cuando empezaron a pensar en una perspectiva de transición a la nueva matriz, a la nueva forma de conseguir energía, ahí estos tipos pasaron a tener otro rol. Al final Mira. vemos en la película que cambia su función. Y secuestran al empresario malvado, ¿o no? Tenés muy fresca la peli, Paz. Es impresionante. Pero porque es muy buena y me gusta mucho y probablemente la vuelva a ver hoy. Pero pará, ¿tiene un mensaje de esperanza o no? Sí, por eso. Vamos con lo siguiente, Nadia, que tenemos esta figura inspiradora, Mike Wazowski, que nos muestra que gracias a nuevos liderazgos, finalmente se logran cambios. Él descubre una nueva forma de abastecerse de una energía más limpia, más responsable, más positiva, para el bienestar de la población, para que los niños no lloren, para que todo Claro. eso. Y ahí lo vemos que, que lo logra. ¿Sabes a quién se parece para mí? No. ¿A quién? A Bruno Rodríguez. Tiene un aire. ¿Te parece? ¿Decís? No la veo. ¿No? Ok. No la veo. No sé si lo veo a Bruno Rodríguez bailando así arriba de un taburete, de hecho. No lo Ah, voy a el león. pensar. ¿Es León? ¿Es León? Saludos a nuestro O compa Nacho. León. O uno O de Na- los Nacho, es Ah, Nacho. es Nacho. Es Sí. Nacho Costa. En Nacho fin, Costa. eso era lo que tenía para compartirles con ustedes, para seguir pensando en la transición energética como un desafío que tenemos, que es difícil, pero si en Monster Inc. lo superaron, yo creo que nosotros vamos a poder, que el país va a poder, o que tenemos que dar lo mejor en el intento, y por eso estamos acá,
por eso militamos, por eso nos movemos y activamos para que se puedan lograr cosas que bueno, que hagan O sea, que tengamos un presente mejor, más justo y un futuro también viable sobre todo, pero... Claro. No, Nosotros- brillante. ¿Vos ya escribiste tu tesis, Pachu? Yo sí, yo soy Ah. licenciada, pero quizás esa estaba para el doctorado. Puede Está para el Puede doctorado. ser. Me parece que sí. Seguimos. Pero nosotros seríamos... Yo quiero volver a entender algo. No me pinche porque se cae, boludo. No me pinche porque se cae. Santi Eul, Paz Martenet y Bruno Sirote, ¿son Mike Wazowski? ¿O son los humanos que ríen? No, los humanos que ríen No, son los no. paneles Somos los solares. humanos que ríen. Somos. Si Mike Wazowski es Bruno Rodríguez, nosotros somos los otros monstruos que se fueron sumando y copando Claro. a la idea de que la nueva forma de hacer y de conseguir energía iba a ser laburando con las risas de los niños. Ok. Con este mensaje inspirador. ¿No? Con este... Sí. Y con este mensaje inspirador yo creo que cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias Bruno por venir. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y esto fue Clima de Época. Hasta el próximo miércoles, no, el otro. Chao. Está terminando clima de época. 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 Nos vemos en 2 semanas a la misma hora y en el mismo canal. O sea, digamos por factoría.